Continuamos en el curso de filosofía y vamos a comenzar un nuevo módulo. Teoría del conocimiento, la parte primera. La teoría de las ideas en Platón y los diversos tipos de conocimiento. Hagamos una biografía de Platón. Platón es ateniense, pero a diferencia de Sócrates pertenece a una familia noble, incluso llegó a ser amigo personal de Pericles. Vivió la dictadura de los 30 tiranos que supuso la decadencia de la democracia ateniense tras la guerra del Peloponeso. El retorno de la democracia conllevó la condena a muerte de su amigo y maestro Sócrates. Su formación filosófica tuvo las siguientes influencias. Fue discípulo de Crátido, un seguidor de Heráclito, que se planteaba el problema del cambio y la eternidad. Tuvo influencias pitagóricas, que pesarían más tarde en la ética y la antropología. Fue amigo y discípulo de Sócrates, del que tomaría su convencimiento de que la verdad existe y es cognoscible, y que el conocimiento del bien a través de la educación es la clave para lograr una sociedad justa. Tras su formación filosófica, intentó llevar a la práctica su utopía de la filósofo rey. Estaba convencido de que era imposible ponerla en práctica en Atenas y lo intentó en Siracusa bajo el reinado de Dión el Viejo y de su hijo Dión el Joven. En uno de estos viajes, la enemistad del rey les acarreó ser vendido como esclavo, pero uno de sus amigos le reconoció y pagó su rescate. Más tarde, con ese dinero del que su amigo no aceptó la devolución, Platón costeó los gastos de la fundación de la Academia, la que sería la primera institución educativa de nuestro ámbito cultural. La situación histórica de Grecia. La voluntad política del pensamiento platónico. Platón es consciente de la decadencia en Atenas y culpa de ella a los excesos demagógicos de la democracia. Platón, como veremos, opina que las tiranías tienen su origen siempre en la perversión de la democracia. Por ello, su pensamiento va a tener como objetivo la propuesta de un sistema político en el que no quepa la demagogia ni la corrupción. Este sistema político será la monarquía del filósofo rey. Su utopía política se basa en el concepto de educación. Para vencer la corrupción y los intereses particulares, los gobernantes deben ser los mejores, entendiendo por ello los más capacitados y los más preparados. En este sentido, Platón es seguidor del intelectualismo moral socrático. Los sabios son buenos y, por tanto, según Platón, le corresponde a ellos gobernar. Esta perspectiva es revolucionaria. Hasta entonces se entendía que los mejores, los aristócratas, debían sus privilegios al linaje y, en definitiva, a su origen familiar. Sin embargo, Platón propone que la función social debe depender no del origen, sino de la formación del hombre. La preocupación política del pensamiento de Platón, lo mismo que en Sócrates, se debe a una nueva concepción de la ciudad polis, como espacio que hace posible la convivencia justa entre los ciudadanos. Platón y Sócrates van a intentar defender con sus teorías que este tipo de convivencia justa es posible. En el siglo V a.C., la polis, la ciudad, comienza a ser un espacio de convivencia sobre el que los filósofos empiezan a teorizar. La polis es la mejor de las formas de comunidad natural, como veremos en Aristóteles. El mundo de las ideas en Platón. El objetivo de la teoría de las ideas es demostrar que la verdad existe y que tiene contenido objetivo, que tiene existencia real. El tema central de la filosofía de Platón es el de las ideas y de su realidad. Las ideas son esencias, trascendentes e inmutables. Esto quiere decir que no cambian. Las ideas son las definiciones socráticas, pero con Platón adquieren carácter ontológico. Son reales, son la verdadera realidad. Las ideas son el ser y son subsistentes. Existen por sí mismas, no solo en la mente humana. Que las ideas son trascendentes quiere decir que son realidades separadas. Que las ideas sean inmutables quiere decir que son realidades eternas, perfectas e imperecederas. Hay que tener en cuenta que las ideas en Platón no son entes de la razón humana, sino que son la verdadera realidad. Mientras que el mundo sensible, el que captamos por los sentidos, no por la razón, es solo apariencia, su nivel ontológico, nivel de realidad, es inferior al mundo de las ideas. Para poder conocer la existencia de las ideas, como veremos, tenemos que recurrir al método dialéctico y a la anemesis o reminiscencia. Las influencias que llevan a la teoría de las ideas. Los pensadores jonios, que como vimos desde la observación de la naturaleza intentaban alcanzar un conocimiento racional de la realidad, Platón, frente a ellos, rechaza todo conocimiento adquirido por los sentidos, lo visible.
El conocimiento de lo que cambia no es epísteme o ciencia, sino que es solo apariencia o doxa. La influencia de Heráclito y Parménides. Platón va a intentar conciliar estos filósofos escindiendo el mundo en dos realidades separadas. Una de ellas, el mundo visible o sensible, y el otro, el mundo de las ideas. En cuanto al mundo visible o sensible, que tendrá los caracteres de ser de Heráclito, y por tanto será múltiple y cambiante, pero el tipo de conocimiento que nos aporta es meramente de opinión, doxa. Y el otro mundo, el mundo de las ideas, tendrá las características del ser de Parménides, y será uno y eterno, inmóvil, y el conocimiento que nos aporta será auténtica ciencia, la epísteme. Respecto al mundo visible o sensible, hay que decir que es el mundo que nos rodea, con una pluralidad de seres en constante movimiento. Este mundo, ontológicamente hablando, tiene ser, pero en la jerarquía de los seres se corresponde con los niveles más bajos. Como veremos más adelante, este mundo se divide a su vez en dos realidades, las imágenes y los objetos mismos. Respecto al mundo de las ideas, hay que decir que es el mundo de los conceptos o universales que son eternos e inmutables. Ontológicamente hablando, este mundo es más perfecto que el anterior y se divide también en dos realidades, los entes matemáticos y las ideas. La idea más perfecta, la costumbre del ser y el saber, es la idea del bien. Respecto a Sócrates, diremos que Platón dará a los conceptos universales definiciones de la razón una existencia real. Los conceptos son más reales que los objetos que percibimos por los sentidos. Los objetos que percibimos serán una copia o sombra de las ideas. Para Platón, las ideas son igual a esencias, igual a formas. Conclusión. La solución de Platón para conciliar la disparidad de pensamientos de los filósofos anteriores va a ser el dualismo. En efecto, Platón extiende la realidad para poder explicarla. El mundo sensible, mundo visible, y el mundo de las ideas. Esta división conlleva al menosprecio del mundo sensible y el menosprecio del conocimiento de los sentidos. Para ello, Platón da dos argumentos a favor del conocimiento racional, de las ideas, frente al conocimiento sensible. Existe la ciencia, y esta es estable y necesaria, y apreciamos los conceptos, por ejemplo, sudor y justicia, por su mayor o menor perfección. Desde ahí, tienen que existir realidades más perfectas que otras, por lo tanto, el universo y el conocimiento son jerárquicos. Las ideas y su valor ontológico. Como hemos visto, las ideas son la verdadera realidad y el verdadero ser. Platón establece una correspondencia entre las diferentes realidades y los distintos niveles de conocimiento. Realidad, mundo de las ideas, epísteme, ciencia. Mundo sensible, doxa, opinión, conocimiento. Hemos visto que el mundo sensible o visible se corresponde con la doxa, que a su vez se subdivide en dos tipos de conocimiento y a cada uno de ellos le corresponde un tipo de realidad. A su vez, las dos realidades en que se subdivide el mundo de las ideas se corresponde con dos tipos de conocimiento. Los entes matemáticos, que se corresponderían con la razón discursiva, la matemática, llamada dianoia, y las ideas, que se correspondían con la filosofía o dialéctica. División del mundo y del conocimiento, mitos y alegorías sobre el ser y el conocer. El concepto platónico de ciencia. Para Platón, el conocimiento científico o epísteme es el que corresponde con aquellas parcelas estables y necesarias de la realidad. Es el conocimiento del mundo de las ideas. El conocimiento del mundo sensible no es ciencia, ni siquiera verdadero conocimiento, es solo opinión. Como hemos visto, para Platón la realidad es jerárquica. Hay realidades más perfectas e igualmente el conocimiento es jerárquico. Sobre esta correspondencia entre los niveles de realidad y de conocimiento, Platón va a utilizar diferentes metáforas y alegorías, que son el mito de la caverna y la alegoría de la línea dividida en segmentos. Hablemos del mito de la caverna. En este mito, narrado en la República, Platón nos relata cómo los hombres que viven en este mundo son semejantes a prisioneros que nunca han visto la luz del sol y que se hallan encadenados de pies y manos en el fondo de una gran cueva, de espaldas a la única entrada que da al exterior. Dentro de la caverna y detrás de ellos arde una hoguera, que tampoco pueden ver por encontrarse de espaldas y porque se interpone una valla, a lo largo de la cual van pasando hombres, portadores de figuras, que se corresponden con cosas y animales. Los prisioneros solo pueden escuchar sus voces y contemplar la sombra de los objetos que se van proyectando en el fondo de la pared. Pero un día, uno de ellos es liberado recorriendo todo el espacio de la caverna hasta salir a la luz del sol.
Este prisionero liberado es el filósofo que ha de volver otra vez a la caverna para liberar a sus compañeros y sacarles también a la luz. El mito de la caverna va a tener una triple interpretación. Una primera sería una interpretación antropológica. La caverna en la que solo nos está permitido ver sombras y nunca verdaderas realidades sería el cuerpo. El alma, sin embargo, sería la prisionera atada de pies y manos que vive condenada a la oscuridad en el interior del cuerpo. El alma debe intentar liberarse del cuerpo, incluso en vida, es decir, debe dominar sus pasiones y a ello nos puede ayudar el conocimiento hasta alcanzar la idea del bien, el sol. Una segunda interpretación, la interpretación epistemológica. El mundo sensible es en el que solo hay imágenes o sombras de las verdaderas realidades, se correspondería con el interior de la caverna. El mundo exterior se correspondería con el mundo ideal, simbolizando el sol la idea de bien. En definitiva, los diferentes símbolos del mito se corresponden siempre con algún tipo de saber y realidad. Y una tercera interpretación, pedagógica y política, importante para el comentario. Sería la salida de la caverna es una pendiente escarpada, que representa el duro camino del aprendizaje, la dura ascensión que debemos realizar para salir de la caverna. Cada uno de los espacios de la caverna se corresponde con un tipo de saber, que requiere cada vez un mayor grado de dificultad. Imaginación, la física, la matemática, la filosofía o la dialéctica. Salir de la caverna supone haber recorrido el espacio de todos estos saberes y estar reservado solo para el filósofo, que es el prisionero liberado. Pero el mito tiene una segunda parte, a la que rara vez se alude. El prisionero, transformado moralmente, después del conocimiento del bien, del sol, debe regresar y liberar a sus compañeros. Es decir, debe regresar para educarlos y gobernar. Solo el prisionero liberado, el sabio, puede y debe gobernar, pues solo él conoce el bien. Platón es consciente de que tal vez los filósofos no van a querer regresar, van a preferir dedicarse al estudio que a las tareas de gobierno y educación que Platón les encomienda. La solución que Platón prevé es obligarles a abandonar la isla de los bienaventurados, la Torre de Marfil, y regresar para liberar a sus compañeros. También en esta parte del mito, Platón se pregunta qué harán los demás prisioneros cuando el filósofo regrese. Posiblemente no le crean y prefieran continuar en su esclavitud. Posiblemente incluso quieran matar a aquel que contradice las opiniones de la mayoría. Aquí Platón tiene en mente el trágico final de su maestro, Sócrates. En definitiva, el mito de la caverna es también una justificación de la teoría política del filósofo rey. Analogía de la línea. Metáfora utilizada por Platón para representar los géneros de realidad, mundo sensible y mundo inteligible. Los tipos de conocimiento, conocimiento sensible u opinión y conocimiento inteligible o cognoscible y sus especies. En la República, Platón utiliza la analogía o símil de la línea para expresar las dos regiones de la realidad, sus divisiones y los tipos de conocimiento que le corresponde. Nos pide que dividamos una línea en dos segmentos desiguales, por ejemplo AC y CB, y que volvamos a cortar cada uno de esos segmentos y obtendremos así AD, DC y CE, EB. Cada subsección representa una clase de objeto y de conocimiento en sucesión creciente de realidad y claridad. El mayor tamaño de CB respecto de AC indica la primacía del género de realidad y de conocimiento representado por CB respecto de los representados por AC. De la línea AC se refiere al mundo sensible. En dicho texto de la República emplea la expresión mundo visible y al conocimiento de dicho mundo, doxa u opinión. La línea AD es menor que DC porque AD representa un tipo de realidad y de conocimiento menos perfecto que el representado por DC. La línea AD son sombras, reflejos de los objetos en el agua y los objetos pulidos. Platón llama a este conocimiento conjetura. La línea DC, donde las cosas físicas son materiales y su conocimiento, mediante su percepción directa, da lugar al conocimiento denominado creencia. La línea CB se refiere al mundo inteligible y al conocimiento de dicho mundo. El conocimiento intelectual habitualmente llama a este conocimiento ciencia o episteme. La línea CE es menor que EB porque CE representa un tipo de realidad y de conocimiento menos perfecto que el representado por EB. La línea CE son entidades matemáticas y conocimiento matemático. La línea EB son las ideas, particularmente la idea del bien y su conocimiento, la dialéctica o filosofía. La jerarquía del saber.
Según hemos visto, la estructura que ha de correr el prisionero liberado se corresponde con los diferentes saberes que preparan al filósofo para el ejercicio del poder. La jerarquía de saberes o ciencias que aparecen en el libro séptimo de República es: primero, un ciclo elemental, las ciencias que comprende con la música para el alma y la gimnástica para el cuerpo. Estas ciencias serían para los integrantes de la clase productora, agricultores y artesanos. Segundo ciclo superior, comprende ciencias relacionadas con la matemática, como la ciencia del cálculo o logística, la aritmética o ciencia de los números, la geometría, que estudia cómo las líneas llegan a formar planos, la astronomía o ciencia del sólido movimiento, la música en sus aspectos matemáticos. Estas ciencias serían propias de la clase de los guerreros. Una tercera sería la cumbre de la ciencia. La cumbre de la ciencia y del saber es la dialéctica, reservada para los filósofos y los gobernantes, y ocuparía el lugar más alto, dado que con ella se alcanza el límite de lo inteligible, que es la idea del bien. El bien, cumbre de la jerarquía del ser y del saber. Como hemos visto, en Platón todos los conocimientos se corresponden con alguna región de la realidad. El objetivo último es demostrar que el bien existe y puede conocerse. La explicación de esta correspondencia entre el ser y el saber está en la idea de bien. Si el bien es la causa final, tanto del conocimiento como del ser, todos los conocimientos tienen que corresponderse con algún tipo de realidad, como el Dios de Descartes. La idea de bien es como el sol, nos permite ver las cosas, conocimiento, y a su vez es la causa de que todo surja, el ser. El bien en Platón se puede definir como la cumbre de la jerarquía del ser y del saber, la garantía de la validez del conocimiento científico. El bien también es la razón carente de presupuestos, es la razón cuanto más allá de las condiciones o reglas de la lógica. El bien es la cumbre de la jerarquía de las ideas. Su conocimiento es preparado por la dialéctica, pero no se reduce a ella. Es un tipo de intuición intelectual reservado para unos pocos, dado que supera las reglas y condiciones de la mayoría de los humanos. La dialéctica. La dialéctica en Platón tiene varios significados. 1. A veces se refiere a ella como el arte del discurso, como el arte del diálogo. La dialéctica es el arte de la discusión, el arte de preguntar y responder para llegar a la verdad. La dialéctica, en este sentido, se diferencia de la retórica y de la erística. La retórica busca la seducción, la belleza, no busca convencer, sino conmover. La erística busca la polémica y la imposición de los propios argumentos. La dialéctica, sin embargo, busca la verdad. 2. Otras veces en este término es sinónimo de filosofía o sabiduría, como el saber reservado solo para los mejores que ejercerán la tarea del gobierno de la ciudad. Una tercera parte sería una tercera posibilidad, que es el significado metodológico de la dialéctica. La dialéctica es el método del conocimiento que nos permite seguir la lógica del discurso, bien para ascender desde las realidades plurales a la unidad del bien, inducción, proceso lógico que nos permite ir desde los casos particulares a las leyes generales, observando que se repiten en todos los casos, o descender desde la unidad del bien hasta la pluralidad de lo sensible, deducción, proceso lógico que consiste en ir desde las leyes generales a los casos particulares. El método dialéctico comenzó con Sócrates, con la mayéutica, pero en Platón no tiene solo un aspecto lógico, sino también ontológico. El aspecto lógico de la dialéctica es al que hemos aludido en el apartado anterior. Desde este aspecto lógico podemos ascender creando definiciones y leyes generales, o bien podemos descender analizando los elementos particulares que existen dentro de una determinada categoría. Por ejemplo, podemos ascender desde las diferentes actividades gremiales, panadero, platero, zapatero, a la categoría general de artesano y viceversa. El aspecto ontológico de la dialéctica. Para Platón, los conceptos o ideas a los que llegamos desde lo particular son realidades subsistentes que existen por sí. Este aspecto ontológico de la dialéctica le permite a Platón superar la polémica entre Heráclito y Parménides. El bien, que es la suprema unidad, en Parménides, se participa en las realidades múltiples de Heráclito. Podemos conocer estas realidades múltiples ordenadamente gracias al método dialéctico. Respecto a las posibles relaciones entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, Platón nos presenta dos posibilidades explicativas de las imperfecciones del mundo sensible: la participación, a la que hemos aludido, y la mímesis.
La teoría de la anamnesis o reminiscencia. Esta teoría está basada en la antropología platónica. Las almas preexisten en el mundo de las ideas y vienen al mundo sensible castigadas por alguna culpa cometida en su vida anterior. Desde un punto de vista epistemológico, la teoría de las ideas continúa la tradición socrática de la interioridad de la verdad. Las almas inmortales han conocido las ideas en su vida anterior. Sin embargo, con el nacimiento y su llegada al mundo sensible, olvidan esta etapa y sus anteriores conocimientos. Solo con el entrenamiento adecuado, con la dialéctica, seremos capaces de recordar esos conocimientos anteriores. De esta manera, el saber sepultado con el nacimiento se reactiva mediante la anamnesis, mediante la rememoración. En definitiva, la teoría de la anamnesis o reminiscencia, según la cual conocer es recordar, consiste en que ningún maestro es capaz de llevar al discípulo a la verdad, sino que la verdad es una conquista personal para la cual la educación solo nos prepara. La relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Mímesis y participación. Para Platón, entre el mundo sensible y el de las ideas hay un abismo, que explica las imperfecciones del mundo sensible. No obstante, entre las ideas y el mundo sensible existen dos tipos de relación. Primero, la mímesis o imitación, donde las ideas son modelos de la realidad, pero la realidad sensible nunca puede alcanzar la perfección ontológica de las ideas. Para explicar esta imperfección, Platón recurre a un dios menor, el demiurgo, que es una inteligencia creadora, no un creador. Para Platón la materia es eterna, pero no caótica, dotada de movimientos irregulares, y el demiurgo es la inteligencia de la que proviene el orden. Platón critica así a los atomistas como Demócrito y Leucipo. Y segunda, la otra posible relación entre los dos mundos es la participación, que sería el bien, que es la realidad más perfecta, y participaría su ser en el resto de los niveles de la realidad. Las realidades más perfectas serían aquellas más próximas al bien y serían también las que poseerían más ser, más realidad. Las imperfecciones se explicarían en este caso por el alejamiento en la jerarquía del ser. Las realidades más distantes poseerían menos ser, menos realidad. La participación es la solución al problema unidad-multiplicidad que venía de la polémica entre Heráclito y Parménides. El bien es uno, Parménides, pero se participa en una pluralidad de seres, Heráclito. Ética y política en Platón. La ética de Platón se basa también en una antropología. Como hemos dicho, el hombre es un compuesto de dos sustancias independientes, el alma y el cuerpo. El origen del alma lo cuenta Platón en el mito del caballo alado o mito de la auriga. Las almas, cuando habitan en el mundo de las ideas, marchan en procesión sobre un carro, conducido por una auriga, tirado por dos caballos, uno negro y otro blanco. El caballo negro se desboca y, pese a los esfuerzos de la auriga, se sale del camino, viéndose arrojado a este mundo. El mito nos habla sobre la estructura del alma, que según Platón está compuesta por tres aspectos. El auriga, que representa el aspecto racional del alma; el caballo blanco, que representa el alma irascible, que es la que controla las pasiones nobles, la voluntad; y el caballo negro, que simboliza el alma concupiscible, de la que provienen las pasiones innobles. En definitiva, las almas vienen destinadas a este mundo por una falta de alma concupiscible que no puede ser controlada por la razón, el auriga. Según este mito, la relación alma-cuerpo consistiría en que el alma racional, la parte noble y eterna del hombre, sea capaz de controlar las pasiones del cuerpo, alma concupiscible. El cuerpo, que es solo un cárcel para la alma, es un obstáculo para el alma racional. El objeto de la unión entre ambos es la expiación, la reparación pena, de una culpa por la que nos debemos purificar en esta vida. Ética individual. Como hemos visto, el alma preexiste en el mundo de las ideas y su objetivo en esta vida es purificarse, separarse lo más posible del cuerpo. Platón nos propone los siguientes caminos de purificación. Primero, la ascesis o represión de las pasiones. Platón tiene una concepción negativa del placer y de la corporalidad, comparar con Nietzsche. Segundo, el ejercicio de las virtudes. Platón va a diferenciar las siguientes virtudes: sabiduría, virtud propia del alma racional; fortaleza, virtud propia del alma irascible; templanza, virtud propia del alma concupiscible.
y la justicia, que es la virtud que armoniza las tres almas y, como vamos a ver, la armonía entre las tres clases sociales. Como veremos, Platón establece una correspondencia entre los tres tipos de alma y las tres clases sociales de la utopía república. Y el tercer camino es el amor, pero sobre todo el amor a las ideas, no el amor carnal. Conclusión. Platón propone que el destino del alma es el regreso al mundo de las ideas y sobre esto nos habla en varios diálogos, el de Fedro, Gorgias y Fedón. Nos cuenta Platón que en primer lugar el alma será juzgada recibiendo una sentencia conforme al nivel de purificación que haya logrado. Después, aquellos que hayan logrado una purificación total regresarán al mundo de las ideas, pero caben otras dos posibilidades. Primero, los iniciados en el camino de la purificación irán a los campos elíseos, un lugar paradisiaco según Platón, pero no absolutamente feliz. Y para aquellas almas que no hayan logrado purificación alguna, Platón propone el castigo del infierno, con atroz sufrimiento. A diferencia del cristianismo, Platón propone que los dos últimos destinos no son definitivos, las almas se reencarnarían y les serían asignados nuevos destinos, atendiendo al mayor o menor nivel de responsabilidad moral que hubieran alcanzado en la vida anterior. Ética social. Para Platón, igual que para Aristóteles, el hombre alcanza su máxima realización en la vida social. La sociedad tiene una función humanizadora. El hombre es sociable por naturaleza y en sociedad alcanza su perfección, diferente a Rousseau. Como hemos visto, en la utopía platónica de la República, los gobernantes deben ser filósofos, dado que solo ellos pueden alcanzar el bien y así evitar la corrupción y los abusos de poder. Platón propone como garantía del poder político de los filósofos que estos no tengan ni familia ni propiedades, comunismo platónico. Platón diferencia los siguientes tipos de gobierno. Monarquía. La aristocracia, gobierno de los mejores, hay que tener en cuenta que este es el sistema que propone Platón en la República, como el mejor de los posibles. La timocracia, el gobierno es de la clase militar. La oligarquía, que el gobierno de la clase más adinerada. La democracia, o gobierno del pueblo, donde Platón critica las democracias porque, según él, éstas engendran la tiranía y la corrupción política. Y la tiranía, que según Platón se trata de una reacción al desorden democrático. Según Platón, en las tiranías, un demagogo hábil suprime las libertades utilizando las posibilidades que aporta la propia democracia. Según Platón, la historia es pendular, porque desde la decadencia suprema de la tiranía se vuelve a impulsar la monarquía, que es la mejor de las formas de gobierno. Relaciones de Platón con otros filósofos. Diferencia entre Platón y Aristóteles. En cuanto a la realidad, Platón nos presenta dos mundos o niveles de realidad, con una jerarquía de perfección y movilidad, y la realidad son las ideas. En cuanto con Aristóteles, un único mundo, la physis es movimiento que todo cambia y la realidad es el individuo. En cuanto a la diferencia de conocimiento entre Platón y Aristóteles, podemos decir que en Platón la física no es ciencia y los sentidos no aportan apariencia. Y para Aristóteles la física es metafísica porque el movimiento es universal y todo conocimiento comienza con los sentidos. En cuanto a la diferencia de la antropología de Platón a Aristóteles, el hombre compuesto por dos sustancias, cuerpo y alma, para Platón, y el alma es inmortal. Y para Aristóteles el hombre está compuesto de una única sustancia, y el alma es mortal. Y en cuanto a la diferencia, en cuanto a la ética de Platón y Aristóteles, en Platón tenemos que el intelectualismo moral y es el saber teórico y que es preparación para el conocimiento del bien. Y la virtud fundamental es la justicia o armonía entre las tres clases sociales. Y tenemos para Aristóteles, en cuanto a la ética, que el intelectualismo moral, que es el saber moral que no es teórico, sino práctico. La pronesis. La virtud fundamental es la prónesis o prudencia. Diferencias entre Platón y Nietzsche. La ética. Nietzsche va a criticar la ética platónica porque desprecia el cuerpo y la vida, proponiendo el ascetismo como ideal ético. Sin embargo, Nietzsche propone el exceso vital. Las relaciones entre Platón y Descartes. El conocimiento. Descartes se va a parecer a Platón porque intenta demostrar a Dios.
para asegurar la correspondencia entre las ideas y la realidad extramental. Platón va a utilizar la idea de bien como causa de la realidad con el mismo objetivo: asegurar que cada nivel de conocimiento se corresponda con un nivel de realidad, venciendo así el escepticismo. Y en cuanto a la jerarquía del saber, en cuanto a la dificultad, el proceso preparatorio de las ciencias es largo y las ciencias más elevadas están reservadas para unos pocos, pero además la dialéctica no es suficiente, es necesaria una visión mística con la que la razón supera sus límites y sus propias reglas. Y en cuanto a la causa, que no es causa eficiente y que no tiene un sentido creacionista porque piensa que la materia es eterna. Tampoco el bien sería el que pusiera orden en la materia caótica, porque esa es la función del demiurgo, el semidios, que se suele decir que causa aquí tiene el sentido de finalidad, y que el bien sea causa de la realidad es la solución última del escepticismo. Si el bien existe, tiene que existir una correspondencia entre el conocimiento y la realidad. Solo la intuición del bien hace posible la virtud. Fundamento último de la teoría del filósofo rey.